Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver otro tipo de movimiento que se estudia en la cinemática, que es el tiro oblicuo. Este tipo de movimiento se caracteriza porque ahora el movimiento no es en una dimensión como veníamos viendo, o sea, como en tiro vertical, caída libre, movimiento que son todos movimientos en una dimensión. Este movimiento es en dos dimensiones. Va a tener un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. El tiro oblicuo está asociado a problemas como, por ejemplo, el lanzamiento de una pelota, el lanzamiento de un misil. Todos estos eh, objetos realizan este tipo de movimiento, un movimiento oblicuo. Bueno, veamos la gráfica del comportamiento de este movimiento que es tiro oblicuo. Fíjense que la partícula va a tener un movimiento tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Inicialmente voy a tener una velocidad. La velocidad se representa como un vector. Por lo tanto, esta velocidad, fíjense que tiene una inclinación. O sea, yo el dato que les voy a dar de velocidad va a ser el módulo de la velocidad que va a tener una inclinación. Por lo tanto, para poder determinar las ecuaciones de movimiento, voy a tener que proyectar estas fuerzas tanto en el eje vertical, esta velocidad tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. O sea que voy a tener dos velocidades. Una que corresponde al eje X, otra que corresponde al eje Y. O sea, una que corresponde al movimiento horizontal y otra al vertical. Para ello también les voy a dar el ángulo de inclinación, el ángulo en el cual el objeto es lanzado, que puede ser una pelota o un misil. La característica que tiene este movimiento es que sobre el horizontal el movimiento se va a poder definir o representar como movimiento MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y en la vertical el movimiento se va a poder representar con ecuaciones de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué característica tiene? En el caso del movimiento horizontal, la velocidad va a permanecer constante, va a ser la misma. Fíjense que a medida que voy avanzando en el punto 0, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, la velocidad en el eje X es la misma. Fíjese que es la misma, el mismo tamaño del vector en todos los puntos. Ahora, ¿qué sucede en el movimiento vertical? El movimiento vertical, como ya dije, realiza un movimiento o tiene un comportamiento que se puede representar con las ecuaciones de MRV. MRV se caracterizaba porque tenía una aceleración y un cambio en la velocidad. La aceleración va a ser la gravedad, se va a tomar el valor negativo, ya que vamos a tomar los ejes de referencia que no mencioné anteriormente, se va a tomar los ejes siempre en el punto inicial, para poder simplificar datos, en el punto de partida del objeto. Y el eje Y apuntando hacia arriba, el eje X apuntando hacia la dirección donde se va a mover el objeto, para que den los valores positivos. En este caso, como el eje Y está apuntando hacia arriba, la aceleración va a ser igual a menos la gravedad, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense que a medida que se va moviendo el objeto, la velocidad en Y va disminuyendo hasta ser igual a 0, que es en el punto donde alcanza el valor, el valor de altura máxima, o sea, donde alcanza la altura máxima. Luego, fíjense que empieza a caer y la velocidad empieza a aumentar nuevamente. Y en el punto 1 y en el punto 3, que están sobre la misma horizontal, el módulo de las velocidades son iguales. Fíjense que el tamaño del vector es el mismo. Acá lo único que va a cambiar va a ser el signo. Por lo tanto, la velocidad, el módulo de la velocidad en el punto 1 y en el punto 3, en este caso, van a ser iguales. Hablo del módulo porque una les va a dar positiva, que es en el punto 1, y otra negativa, que es en el punto 3, ya que está cayendo. Bueno, veamos ahora
¿Cómo quedan las ecuaciones? Primero la aceleración. En el eje Y habíamos dicho que el movimiento era representado como un movimiento mRV. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a menos la gravedad, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y en el eje X hay mucho que el movimiento es en mRU, por lo tanto va a ser 0 metros sobre segundo cuadrado. No voy a tener aceleración, o sea, la velocidad va a permanecer constante. Ahora, planteemos las ecuaciones de velocidad y desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y. En el caso del eje X, la velocidad va a ser constante, o sea que va a ser igual a v0x. Acuérdense que v0x es la proyección de la velocidad inicial. Y en X voy a tener la posición inicial, que va a ser 0 porque voy a colocar el eje en el punto de salida, más la velocidad inicial proyectada en el eje X por el tiempo. Fíjense que las ecuaciones son de un movimiento de mRU. Ahora, para el eje Y, ¿qué voy a tener? Voy a tener la velocidad I, que es igual a la velocidad inicial proyectada en el eje Y, menos la gravedad por el tiempo. Y la posición en función al tiempo va a ser igual a la posición inicial, que va a ser 0 porque coloco los ejes en el punto de partida, más I0i por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Veamos ahora las proyecciones. Hasta ahora estuvimos hablando sobre que se proyectaba sobre el eje X, sobre el eje Y, pero no vimos cuáles son las expresiones. Para poder proyectar vamos a tener que utilizar trigonometría. Por lo tanto, el ángulo que siempre se va a dar va a ser el ángulo entre la horizontal y el vector de la velocidad. Por lo tanto, para poder calcular la proyección en X, va a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y para poder calcular la velocidad 0 en Y, voy a utilizar el seno, o sea, va a ser igual a la velocidad 0 por el seno del ángulo. Bueno, como vamos a colocar los ejes en el punto de partida, entonces tanto la posición inicial en X como la posición inicial en Y va a ser igual a 0 metros. Ahora, veamos en la segunda ecuación, la segunda línea. Si reemplazamos, este es el movimiento en X, reemplazamos lo que es la velocidad inicial en X, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo, ya puedo cancelar lo que es la posición inicial porque es igual a 0. Pasa lo mismo, fíjense en el tercer renglón, cuando represento Y en función al tiempo. Ya la posición inicial no la tengo, reemplazo la proyección de la velocidad inicial en el eje Y, que es v0 por el seno del ángulo, que fue lo que vimos anteriormente, y me queda esa expresión. De esa manera represento las expresiones de velocidad. En el eje X va a ser constante, v0 por el coseno del ángulo, y bueno, en el eje Y va a variar con respecto al tiempo, va a ser v0 por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Ahora, si yo quiero calcular la velocidad en un punto determinado y tengo las componentes, usando Pitágoras, voy a poder calcular la velocidad en ese punto, que es igual. La velocidad en ese punto va a ser igual a la proyección de la velocidad en X al cuadrado más la proyección de la velocidad Y al cuadrado. O sea que la rapidez, hablamos de rapidez cuando hablamos de la magnitud o el módulo de la velocidad, va a ser igual a la expresión que vimos anteriormente. La raíz cuadrada de Vx, o sea, la proyección en X al cuadrado, más la proyección en Y al cuadrado. Y para poder determinar la dirección de la velocidad, que se determina mediante un ángulo, se calcula utilizando la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual a la velocidad en Y, o sea, proyectada en Y, sobre la velocidad proyectada en X. Esto es en forma general, porque de esta forma se puede calcular en cualquier punto de la trayectoria.
Y si yo quiero representar la trayectoria, esto quiere decir y en función a x, hasta ahora hemos visto y en función al tiempo, x en función al tiempo. Despejando x y reemplazando en la ecuación de y, vamos a obtener esta ecuación, que es la que vemos en la última línea, que es y en función a x. Si quieren se las dejo de tarea para que la obtengan. Es muy sencilla de encontrar. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que esta sale del bate a una rapidez v0 igual a 37 metros sobre segundo con un ángulo de 53,1 grados en un lugar donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Dice, A, calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. B, determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura h en ese punto. C, obtenga el alcance horizontal r, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Bueno, veamos el gráfico del movimiento. Tenemos la velocidad inicial, que es 37 metros sobre segundo, el ángulo de inclinación, que es 53,1 grados, y tengo que calcular la posición, o sea, tanto el x como el y a los 2 segundos, y la velocidad en ese punto. Y también tengo que calcular la altura h y la velocidad, la velocidad v1, que es la velocidad en la altura máxima, y el tiempo que tarda en subir, o sea, en alcanzar la altura máxima. Y después tengo que calcular el tiempo que tarda en recorrer, o sea, en llegar al suelo, y el recorrido que realiza. Bueno, el punto A, pedía calcular la posición y velocidad a los 2 segundos. Para ello tenemos que calcular primero la velocidad inicial de la pelota, tanto los componentes en el eje X como en el eje Y. Veamos en el gráfico la velocidad v0, que es 37 metros sobre segundo, y veamos la proyección en el eje Y, que es el vector que se encuentra de color azul. Esa vendría a ser la velocidad v0y. Ahí tenemos la velocidad inicial, y esta es la componente de la velocidad inicial en el eje Y, en el eje X. Ahora veamos las expresiones. Recuerdan que para poder calcular la componente en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que va a ser los 37 metros sobre segundo por el coseno de 53,1. Resolviendo esto nos da 22,1. Hacemos lo mismo, o sea, proyectamos el vector de la velocidad sobre el eje Y, y fíjense que la velocidad 0 por el seno del ángulo va a ser la velocidad 0y, es 37 metros sobre segundo por el seno de 53,1 grados, lo que da una velocidad de 29,6 metros. O sea, acá ya tenemos las proyecciones de las velocidades. Ya teniendo las proyecciones de las velocidades, voy a poder empezar a reemplazar en las ecuaciones de movimiento que ya vimos. En el eje X, acuérdense que va a ser v0x por el tiempo. La componente de x0, x0 no la voy a tener porque voy a considerar los ejes en el punto de partida. Entonces me va a quedar la velocidad inicial por el tiempo, que los 2 segundos. Acuérdense que tenía que calcular o obtener la posición y la velocidad a los 2 segundos de que comenzó el movimiento el objeto. O sea que en este caso va a ser los 22,2 metros sobre segundo por los 2 segundos, lo cual me da una distancia de 44,4 metros. O sea que a los 2 segundos recorrió 44,4 metros. Veamos qué sucede en Y. En Y, ¿qué tengo? Tengo la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores que nos dan,
29,6 metros sobre segundo por los 2 segundos menos un medio de la gravedad, que lo tenía como dato 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Calculando eso me da 39,6 metros. Esto quiere decir que cuando el objeto se movió, se desplazó 2 segundos, voy a obtener en X se va a mover 44,4 metros, siempre en relación al eje de referencia, y en Y se va a elevar 39,6 metros. Veamos qué pasa con la velocidad. En el caso de X, la velocidad, recuerden, va a permanecer constante. ¿Por qué? Porque el movimiento que representa, o el movimiento con el cual se puede representar, es un movimiento de MRU, donde la velocidad es constante. O sea que la velocidad en el eje X va a ser igual en cualquier punto, 22,2 metros sobre segundo. Ahora calculemos la velocidad en el eje Y. Va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. 29,6 metros sobre segundo es la velocidad en el eje Y menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración, por los 2 segundos. Voy a calcular la velocidad en ese punto, que son 10 metros sobre segundo. Ahora, para calcular el módulo, acuérdense que hay que utilizar Pitágoras. La componente en X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, a eso le aplico la raíz cuadrada y me va a dar 24,3 metros sobre segundo. Entonces ya tengo la posición en X, la posición en Y, y tengo el módulo de la velocidad en ese punto. Tengo la componente tanto en X como en Y, calculé el módulo de la velocidad. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el ángulo de inclinación. Un vector siempre se va a representar por su módulo y por su dirección. Y la dirección se determina con el ángulo. Y el ángulo se calcula como el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Reemplazando en esta ecuación, el arco tangente de 10 metros sobre segundo sobre 22,2 metros sobre segundo me va a dar 24,2 grados. Ese va a ser el ángulo en el cual va a comenzar a moverse el objeto. Por lo tanto, va a ser el ángulo de la velocidad inicial. Ahora veamos el punto B. En este punto hay que calcular o obtener cuánto tarda en alcanzar la altura máxima y cuál es la altura máxima a la cual va a llegar el objeto. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un concepto teórico. Cuando el objeto llega a la altura máxima, la velocidad en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué aclaro la velocidad en Y? Porque la velocidad en X es constante en cualquier punto. Por lo tanto, en este punto voy a tener una velocidad, pero va a ser solamente en el eje X. Por lo tanto, la única que es igual a 0 va a ser la velocidad en el eje Y. Entonces, partiendo de la ecuación de velocidad, que es la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, esto lo igual a 0 y voy a poder despejar el tiempo. Se va a poder calcular cuánto tarda en alcanzar la altura máxima. O sea que la proyección de la velocidad inicial en Y es 29,6 metros sobre segundo, dividido la gravedad, me da 3,02 segundos. O sea que va a tardar 3,02 segundos en alcanzar la altura máxima. Bueno, como ya dije, en el punto más alto, la velocidad en Y es igual a 0. Ahora, si sustituimos estos datos en la ecuación que depende de las velocidades, los cuadrados de las velocidades, y sabiendo que la velocidad inicial es igual a 0, voy a poder calcular lo que se mueve. Este h va a ser el I que quiero calcular. Esto se puede calcular de dos formas. Se puede calcular utilizando esta ecuación, que queda más sencilla o más corta de resolver, o directamente se puede reemplazar en la ecuación de movimiento. O sea, la ecuación que dice I es igual a I0, que va a ser igual a 0, más la velocidad en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo pueden reemplazar ahí, sabiendo cuánto es el tiempo.
teniendo los datos de la velocidad, ahí puedo calcular la altura. Bueno, en este caso la vamos a calcular de esta otra forma, utilizando la expresión de las velocidades al cuadrado, que ya lo vimos en MRV, de espejo h, que vendría a ser ese h del i, a una velocidad determinada. Despejando, fíjense que paso, o sea, sumando 2 por la gravedad por h, sumo en ambos miembros. Después paso dividiendo 2 por la gravedad, o sea, divido en ambos miembros por 2 por la gravedad y obtengo esta expresión. Obtengo la velocidad 0 al cuadrado sobre 2 por la gravedad, o sea, 29,6 metros sobre segundo al cuadrado por 2 por 9,8 es igual a 44,7 metros. Entonces, la altura máxima que va a alcanzar es 44,7 metros y lo va a alcanzar en 3,02 segundos. Bueno, veamos ahora el segundo caso que les mencioné. Calcular la altura en el instante en el que el tiempo es igual a 3,02 segundos. O sea, calcular I, que es la altura, a los 3,02 segundos, entonces voy a obtener la altura máxima h. Entonces, reemplazando la ecuación de movimiento, fíjense que la velocidad 0 en i es 29,6 metros sobre segundo, el tiempo 3,02 segundos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que me da exactamente lo mismo que en el caso anterior, o sea que cualquiera de las dos ecuaciones que utilicen les tiene que dar el mismo resultado. Veamos el punto C. El punto C nos pide calcular el alcance horizontal. ¿Qué es el alcance horizontal? El alcance horizontal es la distancia máxima que recorre el objeto en función al eje horizontal. Esto quiere decir qué tan lejos cayó. Entonces, primero hay que ver cuándo cae la pelota del suelo. Entonces, para poder calcular cuándo cae la pelota del suelo, tengo que ver las características en ese punto. En ese punto, ¿qué sucede? La altura, o sea, I, es igual a 0. Entonces, ahí vamos a tener un tiempo llamado T2. Entonces, en la ecuación de I, que es la velocidad 0 sub I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo 2 al cuadrado, esta es la expresión de comportamiento en el eje Y. A esta ecuación la tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar en qué tiempos Y es igual a 0. Fíjense que lo que hace es sacar factor común T2, entonces me va a quedar T2 por la velocidad inicial en I menos un medio de la gravedad por el tiempo 2. Entonces, fíjense que para que esto sea igual a 0 voy a tener dos condiciones. Que el tiempo sea igual a 0 o que la velocidad inicial en I menos un medio de la gravedad por el tiempo sea igual a 0. O sea, voy a tener dos valores. Ahora, como ya dije, un valor es que T sea igual a 0 y otro es igualar B0I menos un medio por la gravedad por el tiempo 2 igual a 0. Si yo lo igualo a 0 y despejo el tiempo, me va a quedar 2 por la velocidad inicial dividido la gravedad. Resolviendo esto, me da 6,04 segundos. O sea, voy a obtener 0 segundos y 6,04 segundos. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, va a ser el punto inicial. Por lo tanto, es el punto donde también mi altura es igual a 0. Por lo tanto, el valor que voy a tomar es 6,02 segundos. Fíjense que nos dio el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, se va a considerar siempre que lo que tarda en caer va a ser el doble de lo que tarda en subir o alcanzar la altura máxima. Esto sucede porque se desprecia los efectos de fricción debido al aire. Como se desprecia esos efectos de fricción,
lo mismo que tarda en subir va a ser lo mismo que tarda en bajar. Por lo tanto, el doble de lo que tarda en subir va a ser el tiempo necesario para que el objeto salga y toque el piso nuevamente. Bueno, ahora para poder calcular el alcance R, lo que voy a hacer es reemplazar el tiempo en la ecuación de la posición en X en función al tiempo. Por lo tanto, si reemplazo ese tiempo en la ecuación, que la ecuación es la proyección de la velocidad inicial en X por el tiempo, en este caso va a ser el tiempo 6,04 segundos, me va a dar el alcance, que es 134 metros. O sea, eso es lo lejos que cayó el objeto en función al observador. Y para calcular la velocidad, fíjense, la velocidad en I es la velocidad 0 en I menos la gravedad por el tiempo. Reemplazando me da menos 29,6 metros sobre segundo.